buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión, nuestra charla de este día. Como saben, para quien es la primera vez que está conectado en línea o aquí presente en la Fundación, este es un ciclo de conferencias que tenemos por parte del campus virtual de la Fundación Pedro Meyer. Y bueno, esta sería nuestra cuarta conferencia. Todas están relacionadas y tienen la intención de apoyar concretamente el trabajo que hacen nuestros alumnos en el Diplomado de Fotonarrativa y Nuevos Medios, y es el apoyo al trabajo que ellos están realizando. En esta ocasión, pues tenemos el gusto de contar con Rogelio Villarreal. Él se encuentra, pues, en Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo has estado, Rogelio? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Voy a presentarlo como se debe. Tiene un currículum tan grande que, bueno, haré una síntesis y trataré de presentar lo más importante. Rogelio se ha dedicado al periodismo cultural, a la edición y a la promoción cultural. En 1979 ingresó al Consejo Mexicano de Fotografía. En 1984 fundó la revista de crítica, cultura y humor, La Regla Rota. En 1989 fundó la revista de rock, crítica, cultura y humor, La Posmoderna. Fue promotor de los grupos de rock Maldita Vecindad, Café Tacuba y Caifanes, entre otros, como parte de las actividades culturales del Disco Bar El 9 en la Ciudad de México. Ha colaborado en numerosos diarios, suplementos culturales y revistas de México y del extranjero. Fue jefe de redacción de las revistas Gallito Comics y Nitrato de Plata, y miembro del Consejo de Redacción de Complot. Es autor de Fotografía, Arte y Publicidad y Aspectos de la Fotografía en México, también de 40 y 20, del Dilema de Bukowski, del Periodismo Cultural en Tiempos de Globalifobia, también de Sensacional de Contracultura y El Tamaño del Ridículo. Ha escrito también numerosas presentaciones para catálogos de pintores, escultores y fotógrafos mexicanos y extranjeros, y ha publicado crónicas, ensayos en varios libros colectivos. Los más recientes, El Che de Corda, La narrativa de un retrato, Alonso Guardado, Nervioso, México, fotografías de Martín Parr. También es director editorial de la revista Replicante, colaborador del diario Milenio y de varias revistas mexicanas y extranjeras. Es miembro asociado de la Fundación Pedro Meyer y prepara el libro de notas, crónicas y ensayos ¿Qué hace usted en un libro como este? Ha trabajado como corrector y editor en las editoriales Fondo de Cultura Económica, Diana, McGraw-Hill y Paidós, entre otras. Actualmente es profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y editor y corrector para el Colegio de Michoacán y la editorial de la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, esta noche estará con nosotros Rogelio Villarreal y pues a quien le dejo el micrófono. Muchas gracias por estar aquí y a todos los que están en línea, a todos nuestros alumnos que están en línea también, gracias por acompañarnos. Los dejo entonces en voz de Rogelio Villarreal. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias también a Pedro y a Eckhart por su asistencia y por la invitación a esta charla, más que conferencia. Me gustaría platicar más que nada pues, de mis intereses como editor y como periodista. Es un afán, digamos, por compartir cosas que he visto, que he leído, que he publicado y que me gustaría que otros también pudieran apreciar de la misma forma en que yo lo hago, y si no, por lo menos tratar de compartirla, la experiencia de leerla y disentir. Yo creo que el espíritu de un editor, más que nada, es emocionarse por algún contenido, puede ser un texto, puede ser algo gráfico, puede ser un video, una pieza sonora, una canción, y tratar de compartirla, de difundirla, ¿no? Tratar de que llegue, digamos, a la mayor cantidad de público en la medida de lo posible, según el medio en que se difunda, en que se publique, pero más que nada, la labor de un editor, yo diría, es eso, la de compartir. Y la de compartir, pero también acompañar un proceso de edición, justamente, que es este trabajo de leer,
de comentar con el autor, de ver los posibles fallas o puntos débiles o huecos que tenga el trabajo, tratar de que la pieza que se publique, que se presenta, sea lo más sólida posible, lo más compacta, que no tenga fisuras, checar datos, ver la calidad del texto, la narrativa, corregir desde cuestiones muy elementales de ortografía, como puede ser la puntuación, la sintaxis, la manera en que se redacta un texto, hasta la fotografía, digamos, la secuencia de las imágenes, algo que hemos hecho pues largamente ya desde los tiempos de La Regla Rota, una revista que fundé en 1984, junto con Mongo, que él era caricaturista, monero, él trabajaba en revistas como La Garrapata y Qué Cosaedro, y yo había estudiado fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Ahí fue donde me empecé a interesar también por la fotografía, digamos, en sus aspectos mucho más amplios, ¿no? Como documento, como creación artística, como herramienta para muchísimas profesiones y oficios, desde la arquitectura, la ciencia, la investigación, etcétera. Fue en el primer coloquio latinoamericano de fotografía cuando conocí a Pedro Meyer y a tantos fotógrafos que hoy siguen activos y algunos que ya no nos acompañan. Pero entonces ahí empecé a fusionar, digamos, mi interés tanto por el periodismo como por la literatura, como por la imagen. Así que en esos días, en 84, fundamos Mongo y yo La Regla Rota, una revista que trataba de ser un poco promiscua en relación con los géneros. Tratábamos de que en una revista hubiera contenidos periodísticos, hubiera contenidos de creación, hubiera cómic, una área que estaba muy desatendida por las grandes revistas de aquel entonces. Estamos hablando, por ejemplo, de Vuelta. Quizá los mayores se acuerden, pero creo que todos son mucho más jóvenes que yo. Pero Vuelta, la revista que dirigía Octavio Paz en aquellos años, estaba Nexos también, que tenía muy poco tiempo de haber salido, estaba la revista de la Universidad, de la UNAM, estaba la revista de Bellas Artes, pero no había una revista que diera cuenta, digamos, de manifestaciones un poco más espontáneas, más en el plano de la calle, de galerías emergentes, de artistas que empezaban a surgir, y sin que se tratara de una revista generacional, tratábamos un poco de dar cuenta de todo lo que pasaba al margen de estas grandes revistas oficiales, que eran buenas, que eran muy necesarias, por supuesto, que tenían mucha calidad y muy buenos colaboradores, pero había una emergencia, había más artistas, había más escritores, había más periodistas, y esa fue la razón por la que decidimos crear la Regla Rota. Encontramos siempre, por cierto, mucho apoyo de Pedro Meyer, publicamos también portafolios de él, siempre muy ad hoc con la tónica de la revista, que era una revista pues que se permitía la burla, el sarcasmo, un lenguaje coloquial a veces un poco atrevido, mucho cómic, como les decía. Entonces, estos aspectos que no cubrían esas grandes revistas, tratábamos un poco de llenar nosotros los huecos y de llegar, digamos, a donde teníamos que llegar, ¿no? Así fueran 10 lectores en Guadalajara, algunos cuantos en Tijuana, otros en Monterrey, otros en el sur del país, pero bueno, digamos, fue una revista que se dio en llamar alternativa, marginal, contracultural, como ustedes quieran. Después, la Regla Rota, digamos, empezó a generar en torno suyo una gran comunidad de artistas, de creadores y de periodistas. Está por salir en unos días más, a mediados de junio, una gran crónica sobre el 9. Este fue una discoteca en la zona rosa de la Ciudad de México. El libro se llama Tengo que morir todas las noches, del periodista Guillermo Sorno. Es una gran investigación sobre este lugar, y lo menciono porque La Regla Rota tuvo mucho que ver con esto. Fue este espacio tan pequeño en la zona rosa, pero con una alta densidad demográfica, que daba acogida a escritores, a pintores, a músicos de todos tipos. Había desde los primeros grupos de pop hasta grupos de punk que empezaban a surgir en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el norte de la ciudad, también una zona muy desatendida en términos de atención cultural. Y pues digamos que La Regla Rota, esta revista, encontraba en el 9 un espacio físico para poder desplegarse. Lo que promulgábamos en sus páginas, lo que imprimíamos, lo que se podía leer y ver, pues en el espacio físico del 9 era muy satisfactorio poder encontrar al autor, digamos, de tal o cual cómic, de tal serie fotográfica, de tal crónica, de un poema, de un reportaje periodístico. Y era una especie de comunión, digamos, entre
el papel y el espacio físico, ¿no? Estoy hablando de tiempos en los que el Internet no existía, entonces, digamos, eran espacios de convivencia y que había una especie de reflejo, ¿no? Entre lo que se imprimía, digamos, el equivalente de lo virtual y el espacio físico, que era, pues, el espacio en el que podíamos tocarnos, vernos, hablar, ¿no? Y todo el mundo brindando, bailando, sudando, porque era un espacio muy, 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 de mucha densidad. Déjenme compartir una nota que acaba de salir en este semanario que se llama La Ciudad de Frente, allá en la Ciudad de México, para que vean un poquito, muy rápidamente, algunas imágenes de Armando Cristeto, más esta nota de Cristian Gómez. Es una entrevista que me hizo hace unos días a propósito de la próxima aparición de este libro, Tengo que morir todas las noches, de Guillermo Osorno. Guillermo Osorno, por cierto, fue hasta hace poco director de la revista Gato Pardo. ¿Están viendo la página? Sí. Ok, perfecto. Aquí subrayé un párrafo. Dice, si bien había entonces revistas muy importantes y que todos leíamos, Nexos, Vuelta, más aparte de las que les mencioné, lo que no había era un espacio que cubriera manifestaciones un poco más marginales. Había pocas revistas independientes, me acuerdo, por ejemplo, de La Guillotina, que me parece hacía un colectivo trotskista. Se nos ocurrió entonces hacer esta revista que recogiera una parte importante de la plástica emergente, recuperara la producción de artistas conocidos como Felipe Ehrenberg o Pedro Meyer, darle espacio a la fotografía, al cómic, a la literatura, a periodistas, crónicas y cuentos con un lenguaje coloquial, hasta grosero, algo que no se estilaba en la literatura más difundida y conocida, con humor sobre todo. Agicia Trino, esos moneros de Guadalajara, hoy tan famosos, fuimos los primeros en publicarlos en la Ciudad de México. Acá tenemos una fotografía, por ejemplo, de Armando Cristeto. Este era un poco el ambiente que se vivía y que se respiraba en esta discoteca. La discoteca estuvo regida por Henri Donadieu, un productor teatral y coleccionista de arte también, que nos invitó muy generosamente a presentar el primer número de la revista, y ahí estuvimos 5 años, jueves tras jueves, organizando conciertos, presentaciones de libros, fiestas de cumpleaños, en fin, había pues una performance, es una gran cantidad de actividades de todo tipo, ¿no? Sobre todo relacionadas con el arte, con la cultura, con los libros. Acá hay otra fotografía de Armando Cristeto, ves Jaime Vite disfrazado de Marilyn Monroe en un performance, homenaje a Warhol, que hizo Adolfo Patiño, fotógrafo, como también se le conocía, que pues desgraciadamente falleció ya hace unos años. El trabajo que he hecho como editor y como periodista, pues tiene que ver con lo que están ustedes haciendo ahora, con historias. Hay en este país, en este mundo, miles y miles y miles de historias. Yo creo que desde las historias más sencillas hasta las más complicadas, desde las más ligeras, por así llamarlo, hasta las más duras o graves, pues todas tienen una razón de ser y todas merecen ser contadas. ¿Cómo contarlas? ¿Cómo tratar de hacerlo? Es un poco la labor del creador y la labor del editor, ¿no? Cómo presentarla a un público más amplio. Después de La Regla Rota, hicimos otra revista que se llamaba La Postmoderna. Ahora les voy a presentar este otro artículo de Pacho. Si no lo ubican, Pacho fue baterista de este grupo La Maldita Vecindad, digamos que en su época inicial, desde mediados de los años 80 hasta pues una gran parte de los años 90. La Postmoderna fue también, digamos, la continuación que hicimos de aquella revista que se llamaba La Regla Rota. También, digamos, tenía esta misma intención de poder mezclar los géneros en un solo espacio de papel. También tuvimos un espacio en el 9 para poder organizar las presentaciones y conciertos. Ahí pues metíamos a los primeros conciertos de Café Tacuba, de Santa Sabina, de Maldita Vecindad, de grupos que ya desaparecieron, de otros que se transformaron, como las insólitas Imágenes de Aurora, que se convirtieron después en Caifanes y en Jaguares. En fin, aquí Pacho hace un recuento interesante, digamos, de aquella etapa de fines de los 80s y una gran parte de los 90, que se estaba cocinando en los distintos ámbitos de la cultura y del arte, que artistas estaban emergiendo. Recuerdo, por ejemplo, a Rubén Ortiz, a Oliver Hinojosa, a Olivier Debrois. Y bueno, pues también actividades en las que tratábamos de involucrar a otros personajes, ¿no? Como a Juan José Gurrola, a Carlos Monsiváis, al último poeta estridentista como Germán Lizarzubide. Esta es la portada del número 5, es un grabado de Carla Rippey.
Es un artículo un poco largo, pero pues ahí van a quedar los links por si quieren revisarlos con calma. Estoy en la revista Replicante, que es la que estoy editando ahora, se llama revistareplicante.com, el link para que puedan ustedes acceder. Y pues tenemos un índice muy extenso y un buscador para que puedan acceder a estos artículos si les interesa un poco más, ¿no? Para que vean un poco de dónde viene, digamos, muchas de las cosas que actualmente estamos viendo y que ya damos por sentadas, digamos, la profusión de galerías, de artistas, de publicaciones, pues mucho tiene su origen entre los 80 y 90, cómo se empezaron a dar a conocer estos artistas en aquellos días, ¿no? Y digamos, todavía sin Internet. El Internet empezó, digamos, ya a partir del 93, 94 a generalizarse en nuestro país. Acá tenemos la edición número 8 de la Postmoderna. Habla también un poco de la regla rota como antecedente de la Postmoderna. Aquí está el número 1 de la regla rota. En la partecita de arriba, aquí donde estoy marcando el cursor, hay una foto de Mick Jagger que le tomó Armando Cristeto en una visita que hizo Mick Jagger en el 83 a la Ciudad de México, cuando venían de El Salvador, después de haber filmado Undercover of the Night, este videoclip. Entonces, pues siempre estamos llenos de anécdotas, de historias, y sobre todo, pues esto lo menciono porque volvemos a esas historias, ¿no? Historias que se pueden recuperar tanto en ensayos, como en reportajes, como en crónicas, en trabajos multimediáticos de todo tipo. Aquí hay otra portada de La Regla Rota. Dice, por ejemplo, Pacho, es importante recordar a los artistas visuales que circularon por las páginas de la Postmoderna, entre otros Rubén Ortiz, Adolfo Fotógrafo, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, Carla Ripe y Armando Cristeto, los hermanos Néstor y Héctor Quiñones, Julio Galán, Felipe Ehrenberg, Teresa Margolles, los grupos EMEFO y Sindicato del Terror, Carlos Omonte, Miguel Ventura, Coco Fusco, Guillermo Gómez Peña, y textos de personajes como Guillermo Santamarina, Osvaldo Sánchez, Oliver de Bruas, Mónica Mayer, Jesse Lerner y Pedro Meyer, entre otros. En la literatura participaron J.M. Servín, Guillermo Fadanelli, Ernesto Pliego, Mauricio Vares y entre muchos más, Sergio González Rodríguez. Es decir, muchos de ellos todavía muy activos, publicando profusamente libros de todo tipo, de narrativa, de ensayo, muchos también desarrollando su trabajo plástico, gráfico y fotográfico. Así que, pues fue una época muy rica, muy de la que recuerdo yo, no precisamente con nostalgia, pero sí con gusto, porque la nostalgia no cabe en la medida en que todo esto ha seguido fructificando, en lo que ha seguido un desarrollo, digamos, muy interesante con sus altibajos, con las crisis propias de este país, pero que finalmente, pues esos artistas han podido cuajar y consolidarse. Muchos ya tenían una trayectoria muy sólida, por supuesto, Ehrenberg, Meyer y muchos más, pero nos acompañaron también en un trayecto importante y tuvimos la oportunidad de que nos propusieran también publicar en nuestras páginas, ¿no? Esta es la revista Replicante, la revista que estoy editando actualmente. Es una revista mensual. Aquí en esta edición estamos hablando de la guerra, son los paisajes de guerra. Así nombramos este dossier. Tenemos alrededor de 15 o 16 artículos sobre distintos conflictos en el mundo. Aquí, por ejemplo, qué está pasando en Ucrania. Todos son ensayos y aproximaciones de escritores, de periodistas, de especialistas en algún conflicto o en la guerra propiamente, no solamente mexicanos. Una de las ventajas de Replicante es que con la publicación electrónica en Internet, pues no solamente tenemos lectores de México, sino de muchos países de habla hispana, ¿no? Está sobre todo de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, España también. Aquí tenemos, por ejemplo, un artículo sobre los conflictos en Venezuela. En fin, este es el dossier central, el que está en el carrusel. Después, más abajo tenemos distintas secciones. Por ejemplo, a la izquierda presentamos siempre un video. Aquí hay uno sobre el Che Guevara, con testimonios de gente que lo conoció, tratando de desbrozar un poco este mito, ¿no? El hombre con sus claroscuros. No todo fue heroico, hubo también partes muy oscuras en la Revolución Cubana, sobre todo en los inicios. Hay acá también tres portadillas que son dobles. Una habla de Pinochet, de una chica chilena, Paulina Arancibia. Hay otro artículo sobre Carmen Aristegui. Abajo hay una nota sobre un conflicto en Cajamarca, Perú. Hay algo también sobre Cabo Pulmo, este lugar allá en la costa baja californiana que quieren privatizar y hacer una serie de hoteles y resorts.
Hay la crónica de un viaje de una chica argentina que se llama Mercedes Álvarez, cómo le sorprendió tanto este país, ¿no? Encontró cosas que no hay en su país, esta profusión del mundo indígena, prehispánico, con la colonia y la modernidad mexicana tan sui generis. Hay un suplemento sobre ciencia y tecnología, con entrevistas a divulgadores de la ciencia, como la española Sonia Fernández, como José Gordon y Micro, mexicanos, Carlos Chimal también. A la derecha tenemos, digamos, un ensayo fotográfico de Antonio Tovar, un fotógrafo mexicano que radica en San Francisco, sobre los rituales báquicos en San Francisco, en la calle, ¿no? Justamente. Luego tenemos una sección que se llama Apuntes y Crónicas. Aquí, por ejemplo, aquí ya está haciendo calor en Guadalajara, en la Ciudad de México, que está un poco más fresco, pero allá en el extremo norte, en Montreal, apenas el invierno acaba de irse, y Jaime Porras nos hace unos apuntes del frío extremo, cómo es vivir siempre en temperaturas bajo cero, casi desde noviembre hasta abril, ¿no? Hay a la derecha una sección que se llama Libros de Autores. Ahí hay una nota sobre un libro de Ari Bolovich. Hay un cartón de Gis, siempre tenemos un cartón de Gis, acá está a la derecha. Después otra vez en Apuntes y Crónicas, una crónica sobre la guerra y la paz de Bruno H. Piché, un escritor mexicano. Darío Carrillo también tiene otra crónica de un libro que se llama Aquí se vive con mucho miedo. A la derecha tenemos una entrevista con Juan Palomar, un arquitecto tapatío que es de la Escuela Tapatía de Arquitectura, fundada por Luis Barragán y otros grandes arquitectos. Esta, digamos, recuperación de los grandes espacios mexicanos, los colores, el agua, las fuentes, las paredes. Una entrevista de veras muy interesante. En literatura tenemos una pieza narrativa de Alejandro Silva que se llama Así murió Pedro Infante, y es curioso cómo mucha gente piensa que es real, a pesar de que lo tenemos, digamos, como narrativa, es decir, como un texto de ficción literaria. Mucha gente nos ha escrito en los comentarios si realmente así pasó y si realmente así murió, ¿no? Es un texto muy interesante, muy divertido, pero que mucha gente ha dado por real, cuando pues siempre tratamos de hacer ver por la sección y por el contexto que es una pieza de ficción literaria. Sofía Castaño, a la derecha, es una crítica cinematográfica de Buenos Aires. Nos trajo una crónica del Festival del Mar del Plata. Abajo también tenemos a Raúl Vera, que es un crítico de Saltillo, también sobre cine, de Counselor. Hay un texto también de Rodolfo García Mateos, periodista de Guadalajara, sobre qué ofrece ahora la literatura. Es un ensayo también muy interesante sobre, dice, por ejemplo, ante la calidad de las narrativas audiovisuales y la omnipresencia de dispositivos digitales para ver y leer todo, la literatura debe ofrecer más en la claridad de ideas, en la representación explicada, minuciosa y sustentada de la realidad. Es decir, la literatura escrita solamente, digamos, en un plano impreso, pues ahora se ve, digamos, rodeada de todas unas nuevas maneras de escribir, ¿no? Escribir en Twitter, escribir en Facebook, escribir en tabletas, escribir en el teléfono celular, hacer cosas con video o en distintas plataformas. Al rato veremos un poquito estas narrativas transmediáticas que tienen, digamos, sustento en distintos soportes como la televisión, el cine, el video, los teléfonos, en fin. Al rato lo veremos, eso también de otra especialista argentina que se llama Karina Maguregui. Abajo también tenemos otro ensayo fotográfico de Alfredo de Stéfano, de Saltillo. Él ha viajado por una gran parte de desiertos en todo el mundo, el Atacama en Chile, el de Gobi en Mongolia, el del Sahara, ya no se diga, en fin, desiertos que siempre tienen para él una propuesta muy interesante, muy subyugante. Esta serie se llama Tormenta de Luz y bueno, pues también es muy recomendable. Aparte de todo esto, pues también tenemos las columnas. Aquí en este caso, Benjamín Palacios, también de Saltillo, pues siempre ofrece una lectura interesante de la política mexicana contemporánea. Esto es a grandes rasgos replicante. Acá también, digamos, en esta barra que estoy señalando, pues está Apuntes y Crónicas, donde se van coleccionando todas las crónicas que hemos publicado desde 2009, desde que nos convertimos a hacer una publicación digital, y ahora les platico lo que era antes. Hay Artes y Medios, donde, como pueden ver también, hay una sección para arquitectura y diseño, otra para arte, otra para artes escénicas, cine, cómic, fotografía, medios, música, televisión y videojuegos. Tenemos la de ciencia y tecnología, las galerías, donde incluimos cosas de animación y video, cómic, escultura, fotografía,
gráfica y plástica. Las columnas, lo interesante aquí es que son columnas no solamente de mexicanos, sino también de gente que vive en América Latina y en España, incluso de mexicanos que van de vagos por el mundo. Hay uno que vive en Ljubljana, hay otra que vive en Noruega, entonces nos mandan sus experiencias de vida de por allá, ¿no? En la sección de literatura tenemos otros apartados para el ensayo, fragmentaria, que son, digamos, adelantos de libros que están por publicarse, libros de autores, que son reseñas y entrevistas con distintos autores, narrativa, esta sección de creación narrativa básicamente, poesía y reseñas de otras revistas. En la sección de pensamiento y reflexión es donde incluimos los temas de cada mes, el tema central. Básicamente ensayos. ¿Por qué? Para que se pueda, digamos, explicar y problematizar el tema en cuestión. Hemos tratado temas como la educación, como la tecnología, como la sexualidad, la pornografía, el cine, la música, el humor, muchísimos temas, ¿no? Hay otra sección que es política y sociedad, más aparte algunos especiales, ¿no? La hemeroteca, donde tenemos cosas que hemos publicado ya hace unos años, qué ha pasado en la Feria del Libro de Guadalajara, algo sobre listas musicales, un dossier que hicimos sobre Monsiváis, Barra Brava es sobre fútbol, que vamos a reactivar la hora que empieza el Mundial en 15 días, Monte Pitón, que es una sección de humor. Básicamente eso es Replicante. Replicante nació en 2004, fue, digamos, el resultado de la conversación que tuvimos Roberta Garza y yo en el 2004. Ella conocía La Regla Rota, conocía también la posmoderna, y le gustaba el trabajo que habíamos hecho, esta mezcla de contenidos y sobre todo el tratamiento que le dábamos, un tratamiento heterodoxo, sin casarnos, digamos, con ninguna ideología, donde cupiera más que nada la reflexión, el periodismo serio, el dato duro, no la propaganda, ni la ideología, ni los gritos, ni las consignas, sino tratar un poco de hacer el periodismo lo más serio que se pudiera, acompañado de toda esta serie de publicaciones, de contenidos relacionados con las artes y con la cultura en general. Fuimos una revista impresa de 2004 a 2009, pero por distintas razones, a pesar de que también teníamos un sitio web, la revista salía cada 3 meses, pero era costosa, era un poco difícil mantenerla, a pesar de que se distribuía bastante bien en todo el país mediante librerías, la cadena de Sanborns y locales cerrados. La revista se distribuía y se vendía bien. No podíamos competir, digamos, con corporaciones mucho más grandes, ¿no? Como CNN, Expansión, Televisa y otras marcas que publican revistas mucho más fuertes en términos financieros que la nuestra, y decidimos entonces no competir en ese sentido, ya que no somos grandes capitalistas, solamente era el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y convertirnos o dedicarle más bien todos nuestros esfuerzos a la publicación virtual, electrónica. Así que en ese sentido hablamos también mucho con Pedro Meyer, que fue uno de nuestros grandes inspiradores, uno de quienes nos celebró esta conversión drástica en aquellos momentos, porque pues la resistencia a abandonar el papel y convertirse en una publicación electrónica solamente, pues es fuerte todavía. Digamos que esto va a seguir todavía unos buenos años, este estira y afloja entre lo electrónico y lo impreso, pero decidimos dar este brinco, creo que para bien, porque en ese sentido nuestros lectores pues se han multiplicado de manera exponencial, insisto otra vez, no solamente en México, sino que nos permitió llegar también a muchos lados, ¿no? de países de habla hispana. Así que básicamente esa es la historia de Replicante. Seguimos trabajando con esta revista, sí, a veces hay un poquito de dificultades financieras, a veces hacemos campañas publicitarias, a veces hacemos eventos para recaudar fondos, a veces hacemos alguna fiestecita, en fin, pero bueno, pues la revista se va manteniendo, esperamos mejores momentos, hay una gran convocatoria, sigue llegando muchísimo material de todas partes para cubrir todas las secciones, y la revista pues sigue saliendo, sigue viva, y sigue generando discusiones, reflexiones, polémicas, de todo tipo, ¿no? Así que por esto sería, digamos, Replicante. No sé si hasta ahora tengan algún comentario, alguna pregunta, y si no, pues podemos continuar. No, hasta ahorita no hay ninguna pregunta, Rogelio, podemos continuar.
Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un artículo que les puede interesar mucho de Carlos Ardoain. Carlos es un escritor argentino, está repuntando en Buenos Aires. Allá, digamos que tienen un panorama editorial un poco más rico y generoso que el nuestro. Allá las editoriales están mucho más interesadas en publicar a sus escritores emergentes. Hay una gran actividad literaria y cultural. En las dos ocasiones en que he estado en Buenos Aires también he invitado a dar talleres, más que nada de edición. Son talleres intensivos de 3 o 4 días en los que editamos textos y los dejamos listos para su publicación. Eh, Tuve la oportunidad de caminar Buenos Aires muy, muy extensamente, seguir estas grandes rutas, por ejemplo, que hacía Borges y que dejaron escritas en sus testimonios. Y caminando por Corrientes me di cuenta de que en una sola calle hay más librerías que en todo nuestro país. Una cosa asombrosa, había, no sé, una cantidad inmensurable de librerías. Si llegué a contar 100 por lo menos, pues me quedo corto, ¿no? Y algunas librerías que abren todo el día y toda la noche, y los chicos que las atienden son tipos que saben de libros, que saben de temas, que saben de autores, que saben de editoriales. Una cosa de veras para volverse loco, ¿no? Sobre todo cuando uno está pues muy interesado en lo que está pasando en el mundo de la literatura, de los ensayos, de los libros. Carlos Ardoain dice, ¿por qué escribir? Por placer y porque sí. Básicamente, aunque él sabe que es un poco más que eso, ¿no? Por supuesto, uno escribe pues para contar historias, para establecer empatías, para establecer diferencias, para discutir, para pensar, para llegar a algo, ¿no? Dice, por ejemplo, escribir puede ser más difícil que vivir. Esa dialéctica especular. El arte imita la vida, la naturaleza imita el arte. Refleja ese misterio. Una relación difícil. Un amor imposible. Dos términos demasiado grandes. No hay ecuación que pueda resolverse así. Todo es y no es a la vez. Nada es lo que parece. El arte es más grande que la vida es más grande que el arte. Lo único que parece grande de verdad es la muerte, que estaba antes y estará después. Estos dos términos son el mientras tanto, el ahora, pero no es al final lo único que importa, que merece la pena. No es el único lugar, el único tiempo en el que de verdad estamos, acá, ahora y después. En fin, a mí esta reflexión me gusta mucho, me interesa porque habla justamente, ¿no?, de los conflictos, no solamente del escritor, sino de cualquier creador que quiera compartir una historia. Eso a mí me tocó mucho, me lo propuso el texto, estaba él un poco inseguro, era producto de sus reflexiones una tarde, y bueno, encantado de compartirlo, ¿no?, por supuesto. Así que ahí está. Otra de las secciones que nos importa mucho es la de fotografía. Hemos publicado también decenas de portafolios fotográficos. Aquí pueden ver solamente una página de la sección de fotografía donde se van acumulando los ensayos fotográficos. Por ejemplo, tenemos una buena relación con esta organización humanitaria de Médicos Sin Fronteras. Aquí está el informe de Dadaab, que es sobre los refugiados en Kenia, en esta ciudad de Kenia, testimonios muy fuertes, muy dramáticos sobre los conflictos pues bélicos que hay en esta parte del continente africano. Aquí, por ejemplo, los viejos cines de Broadway, de una chica de Torreón, Miriam Canales. Hay algo sobre los anfiteatros de Javier Ramírez. Antonio Tovar, este fotógrafo de San Francisco. Angélica Escoto es una fotógrafa de Tijuana, que está, digamos, obsesionada con el mar, con la playa, con las montañas al lado de la costa, con las ballenas, con toda la vida que hay en esta franja entre que forman el mar, el desierto y la montaña. Una cosa muy interesante, a mí me gusta mucho su trabajo. Algo más sobre Médicos Sin Frontera. Aquí tenemos una selección de fotografías de Pedro Meyer durante la campaña de Miguel de la Madrid en los años 80. Un testimonio que vale la pena volver a ver. Acá tenemos a un fotógrafo norteamericano que se llama Marshall. Él hizo acá en Guadalajara una serie de retratos de artistas, escritores, músicos, y bueno, presentó un libro y una exposición. Si tienen oportunidad, pues les
sugiero que la vean con calma, vale la pena. Acá la periodista argentina Josefina Licitra habla de Marcos López, este fotógrafo de Buenos Aires, pues con estas series tan peculiares, ¿no? De personajes que tienen siempre que ver con una cultura popular muy kitsch, exacerbada, y personajes así tan, pues tan exacerbados también, ¿no? Alfredo Flores, que básicamente es pintor y crítico de pintura, pues también tiene una serie de fotografías. En fin, pueden ver acá abajo, por ejemplo, que son varias las páginas que tenemos de fotografía. Así que pues hay material muy rico siempre para poder ver, consultar. Yo pienso que mientras más información tengamos, mientras más podamos leer, consultar, ver revistas, exposiciones, leer libros, hablar con estos creadores, más ideas se nos van a ocurrir o van a reforzar mejor nuestras ideas también, ¿no? Si ya tenemos una idea, siempre podemos encontrar un eco, siempre podemos encontrar una retribución, una conversación, una crítica, algo que nos anime a hacerla de tal o cual manera, algo que nos ayude a potenciar esa historia. Todas las historias valen la pena. El asunto está en cómo podemos contarlas de manera que interesen a los demás. Acá en esta otra página hay un artículo mío sobre dos aspectos de Pedro Meyer, de la fotografía de Pedro Meyer, que me interesan mucho. Su participación como fotógrafo en México, 1968, cuando el movimiento estudiantil, por una parte. Estos textos se publicaron primero en Herejías, el libro de Pedro Meyer, que da cuenta de las 60 exposiciones alrededor del mundo que tuvo hace unos 4 o 5 años y que están consignados en este gran volumen, Herejías. Y decidí retomarlas y publicarlos en una sola publicación, ¿no? Así que primero está la parte del 68. Hablo un poco de Pedro. Aquí está la famosa fotografía de Pedro, de chico, con su padre, y Pedro de grande con su hijo Julio, los 4 en esta composición digital. Ahí hay toda una historia, en una sola fotografía. Acá están las fotografías que escogimos, algunas del 68, para poder ejemplificar. Les muestro esta fotografía. Es importante, ¿por qué? Porque esta fotografía fue la portada del libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Apareció sin crédito porque en aquellos tiempos pues era un poco todavía peligroso exhibirse. Todavía había una cierta cacería de participantes del 68, y a pesar de que el libro se publicó en el 71, pues más valía tener un poco de discreción. Si recuerdan, el encuadre es vertical. Así que pues esta es la fotografía que es hoy la portada de este libro de Elena Poniatowska. Y aquí tenemos otra fotografía que también para la portada se recortó de manera vertical para resaltar la figura de este muchacho sobre el cofre del automóvil. Y fue la portada del libro Los días y los años de Luis González de Alba, que fue uno de los dirigentes del 68. Ahí está la importancia de esta incursión de Pedro Meyer en este movimiento estudiantil. Yo no supe que eran fotos de Pedro hasta mucho tiempo después, y pues para mí fue una revelación, ¿no? Aquí seguimos platicando un poco del 68 y de Pedro Meyer. Y después hablamos de Avándaro, también Pedro estuvo ahí, en este festival que se hizo el 10 de junio de 1971, en el que participaron muchísimos grupos de rock mexicanos, allá en Avándaro, en Valle de Bravo, y pues que fue, digamos, nuestro Woodstock, ¿no? Del que también hay muchos testimonios, uno de ellos de Pedro Meyer. Aquí hay algunas fotografías. Obviamente hay cientos de imágenes. Para estas exposiciones de herejías se seleccionaron solamente unas cuantas. Aquí hay un soldado pues mirando algún aspecto del concierto. Un aspecto del campo. Nuestros primeros hippies. Otro aspecto también de Avándaro. Aquí también. Vean cómo las imágenes también recuerdan un poquito a Woodstock. Yo creo que había una gran cultura ya urbana que retomaba mucho en todo el mundo, ¿no? De estos aspectos del rock, la contracultura, el amor libre, la psicodelia.
y pues había una juventud que se identificaba, ¿no? Que se veía como igual en todas partes del mundo occidental, básicamente. ¿Cómo quedó Avándaro después del concierto, después de esa noche? Y la retirada, finalmente. Obviamente hay más fotografías, las pueden ver en el sitio de Pedro Meyer. Hay también testimonios que Pedro grabó, ahí hizo muchas entrevistas a muchos de los asistentes a este festival. Dice, por ejemplo, aquí le pregunta a un chavo, ¿no? Un desmadre, dice este chavo. ¿Por qué, maestro? La música bien, pero el ambiente, mira, no estamos capacitados para eso. Dice un chavo que se llama Gerardo, ¿no? En fin, había opiniones muy, muy distintas. Incluso alguien que se asustó un poco de este festival fue Carlos Monsiváis. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Que Carlos Monsiváis fue, digamos, uno de los que importó el nuevo periodismo norteamericano a México, a las páginas del Suplemento de la Cultura en México. En una carta que le dirigió a Abel Quesada, a este dibujante, dice, y me volví a aterrar, quizás en forma más implacable, con las fotos del pseudo Woodstock, 150,000 gentes, las mismas que no protestaron por el 10 de junio, enloquecidas porque se sentían gringos. El horror. Creo que la nación de Avándaro es el mayor triunfo de los más media norteamericanos. Es uno de los grandes momentos del colonialismo mental en el tercer mundo. Obviamente hubo muchas réplicas a estas frases de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis creo que no entendió muy bien lo que estaba pasando en este momento de la juventud. Eran jóvenes mucho más jóvenes de lo que habían participado en el 68, y bueno, había que hacer una serie de matices y de reflexiones en torno a este festival y lo que pensaban entonces, no solamente los intelectuales, sino también los políticos, que fueron los que empezaron a reprimir en ese momento el rock mexicano, hasta que en los años 80 otra vez empezó a resurgir. En esta otra página, también de Replicante, tengo otro artículo en el que hablo un poco de cómo recibí yo la nueva tecnología digital. Tuve la suerte, como les dije, de conocer en el coloquio de 1978 a Pedro Meyer, a Aníbal Angulo, a Felipe Ehrenberg, a Enrique Bostelman, a muchos fotógrafos más, y entablar una conversación con ellos que duró y que ha durado muchos, muchos, muchos años. Así que me tocó ver, digamos, las primeras incursiones de Pedro Meyer en el mundo de la computación. Él fue el primero en comprar una computadora Macintosh, sin mal no recuerdo haber sido por 1984, y después las primeras conexiones a Internet, después el surgimiento de Zona Cero en 1995. Hablo aquí un poco de todo eso, de cómo un editor y un periodista como yo, que creció entre tinta y papel y máquinas de impresión, pues cómo vivió un poco toda esa transición, ¿no? Hay un artículo que también lo cuento en el sitio de zonacero.com que se llama El siglo digital, si quieren después echarle un vistazo, un poco para hablar también de esa transición, de las máquinas de escribir, que ahora pues ya nadie usa, y ya son prácticamente piezas de museo, las viejas máquinas de escribir como la Underwood, la Smith Corona, la Olivetti, la Remington, la Brother, la Hermes Baby, en fin, con las que hacíamos nuestras tareas, cómo cortábamos y pegábamos las revistas con cemento iris, ¿no? Para hacer el paste up y después mandarla a la fotomecánica, cómo hacíamos los titulares a mano con plantillas de Letraset o de Mecanorma, después se fotografiaba y después se hacía el quemado de la placa se montaba en el tambor de la máquina de impresión, en la prensa, y bueno, pues así es como se imprimía antes de que todos los procesos se convirtieran en digitales, ¿no? Estos son algunos de los primeros programas que hicimos, el Ventura, y luego el PageMaker, hasta el InDesign de nuestros días. Hablo un poco de las predicciones que se hacen sobre la posible desaparición del papel, ¿no? De cómo, digamos, en un promedio de entre 10, 15 hasta 30 años, el papel va a ir desapareciendo progresivamente, primero en los países más industrializados como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Islandia, Noruega, Japón, después en Singapur, Australia, Hong Kong y Taiwán, y ya mucho más tarde en Chile, Uruguay, Argentina, en México, pero ya hacia el 2035, 2039. Obviamente estos son predicciones con base en muchos factores, ¿no? Factores políticos, demográficos, económicos, de avance industrial,
no va a ser igual en todos lados y en todos los casos va a haber también siempre negociaciones. ¿Qué se va a publicar? ¿Qué no se va a publicar en papel? ¿Qué se va a privilegiar? El mercado pues también tiene mucho que decir en ese sentido. Así que pues no es una tendencia uniforme, ni pareja, ni todo va a ser de un solo tajo, ¿no? Va a haber regresiones incluso, como lo hemos visto ya también en nuestros países. Hay periódicos electrónicos que han sacado después sus versiones impresas. ¿Por qué? Porque la publicidad en principio se paga mucho más cara en una página impresa que en una plataforma digital. Así que va a haber acomodos, regresiones, va a haber sorpresas muy interesantes en términos de las publicaciones electrónicas y los medios impresos. Bueno, en los años 60 y 70 hubo una serie de revistas muy populares, eran las fotonovelas, y bueno, pues eran, digamos, como replicaban un poco las narrativas de las telenovelas, que también eran inmensamente populares, no solamente en México, sino también en Brasil, en Argentina, en otros países, pero que, digamos, México fue, digamos, una de las capitales de la telenovela mundial. Vean, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta protagonizada por Irán Eori y Ricardo Cortés. Entonces, es muy básica la fotografía, imitando más que nada la estética del cómic, ¿no? Acá tenemos otra. Aquella era romántica, esta tiene que ver un poquito más con cierta sensacionalismo, ¿no? Que tiene que ver con la brujería sexual. Aquí vemos a Guillermo Murray y Thelma Tixiu en la portada de Casos del Arma, ¿no? Lo interesante es que usaba la fotografía, digamos, imitaba un poco la narrativa de la telenovela, pero pues con esto también podían acceder a otros públicos, y ya que no había dispositivos móviles, no había smartphones, no había tabletas, no había nada de eso, pues la gente podía ir en el camión con su fotonovela. Así que pues como no podía llevarse la televisión, se llevaban su fotonovela, ¿no? También había de otro tipo de historias, como esta del santo y el enmascarado de plata. Entonces eran inmensamente populares, tiraban miles de ejemplares, se conocían no solamente en este país, sino que también se iban a ciudades en Estados Unidos con una gran población mexicana, ¿no? Los Ángeles, Chicago, por ejemplo. Y acá abajo, por ejemplo, si ven en el recuadrito, dice Colombia, 10 pesos, Ecuador, 8 pesos, Bolivia, 6 pesos, Centroamérica, 25 centavos de dólar. ¿Verdad? Ahí hay otra forma de narrar. Creo que se ha estado recuperando mucho en algunas fotohistorias, fotonarrativas que se están haciendo ahora. No sé si algunos de ustedes lo estén haciendo, pero hay una especie de vuelta, ¿no?, a esto. Obviamente ya sin esa carga de telenovela o ese tipo de historias tan populares. Me parece que de todas maneras se está recuperando este tipo de narrar con la secuencia fotográfica y como vimos también en el video, ¿no? Otra manera también de narrar es la que Julián Gorodischer, que es editor del suplemento Ñ de Cultura, allá en Buenos Aires, es, digamos, el periodismo gráfico o el periodismo en cómic. Él le gusta narrar casos reales, historias reales en cómic. Aquí es un artículo de él muy ilustrativo en el que habla de cómo ha retratado en cómic, digamos, acontecimientos como protestas en Brasil o esta otra que les voy a mostrar acá, que es el secuestro de Eichmann. Eichmann fue un nazi que se refugió en Argentina, después un comando israelí fue y lo secuestró para llevárselo a Israel y juzgarlo allá, pero aquí narra la historia de su familia. Él viene de una familia que fue víctima de los nazis en Polonia, y él lo que ha hecho es narrarla a manera de cómic. Entonces esto a él le llama periodismo en cómic. Empieza con una escena familiar. Acá en este cuadro hay una niña en el campo de concentración de Auschwitz. Hay aquí alguna serie de reflexiones. Y aquí abajo ya nos introduce propiamente
al tema, ¿no? El secuestro de Eichmann, guión Julián Gorodischer, dibujos de Marcos Vergara. Esta es una historia verdadera. Entonces, una historia que realmente ocurrió, pero trasladada al ámbito del cómic. Y tenemos varios ejemplos de cómic, ¿no? Que están basados en hechos reales. Por ejemplo, el de Marianne Sartrapi, ¿no? Sobre su vida en Irán, la sumisión de las mujeres, ¿no? A los musulmanes fundamentalistas, digamos, cómo viven allá en esos lugares. En fin, es una cosa que también me llama mucho la atención. El cómic tiene 6 páginas, ojalá también puedan verlo. Espero que quede por ahí el registro si tienen más interés, pero es otra forma también de narrar. Algo más que les quiero presentar ya para ir cerrando es también un poco la manera en que Peter Greenaway, este cineasta, también ha utilizado distintas plataformas para narrar. No solamente el cine, sino también la pintura y otros medios, ¿no? Este artículo es de Karina Maguri, que también está muy interesada en la convergencia de varias plataformas, en cómo una misma historia se puede narrar al mismo tiempo en distintas plataformas, en la televisión, en un video, en el celular, en fin, ¿no? Entonces, en esta película de Peter Greenaway, basada, digamos, en esta pintura de Rembrandt, La Ronda de Noche, él emplea también distintas maneras y explora varias narrativas. This building is the Rijksmuseum in Amsterdam, Holland, the home of the prime collection of Dutch painting. The Rijksmuseum is currently the scene of a shooting. Where did the bullet go? I accuse you, gentlemen, of murder. They shot Hasselberg! Someone shot Hasselberg! A man is dead, shot through the right eye. The relevant authorities should investigate. The Night Watch has been endlessly scrutinized, examined and contemplated, and considered to be full of mysteries, into which Rembrandt has scrupulously painted an indictment of guilt in paint. And I want 9 months, human gestation period. If it takes that long to make a baby, it will certainly take that long to make a painted arm. Aim! My husband was certain that everyone in the painting stands accused. It is imperative that we reopen the case. Ha dicho que Greenaway es una especie de pintor que pinta en movimiento, ¿no? Que sus películas son como grandes frescos o murales en movimiento. Pero yo creo que él más bien ha entendido, como dice aquí mismo, Greenaway sostiene que la llamada revolución digital nos ofrece la posibilidad de recrear el cine de una manera nueva, con un potencial inimaginable, que basa su arquitectura en 2 pilares o conceptos clave: multimedia e interactividad. Entonces, también cuando se dice que el cine ha muerto, no es una frase retórica, es el cine ha muerto tal y como lo conocemos. Ahora ya hemos experimentado nuevas maneras de ver el cine, ¿no? Es una cosa que me parece también importante, que quería compartir con ustedes. Ahora, ¿se ve esta nueva página? ¿O hay que compartir otra vez? No, se ve perfecto. Ah, ok. Esta página se llama Las Historias. Es de un escritor mexicano muy conocido, que se llama Alberto Chimal. Aquí da cuenta de su producción narrativa, de sus nuevos libros, de la interacción que tiene también con muchos de sus lectores, organiza concursos, y uno de los más interesantes que ha hecho últimamente es de narrativa muy breve en Twitter. Como ustedes saben, pues son 140 caracteres. Aquí, en este artículo, habla un poco de twitteratura, si se le puede llamar así, digamos, a la narrativa que se crea, ya sea a base de un tweet en 140 caracteres o de una secuencia de tweets, y
pues vale la pena también leer este artículo, es lashistorias.com.mx de Alberto Chimal, aparte de que sus cuentos y novelas pues son muy, muy, muy buenas, se los recomiendo mucho. Aquí tiene una serie de reflexiones, ¿no? Que también pueden ser muy útiles para todos ustedes. La aparición de prácticas nuevas que a veces son géneros sin precedentes y a veces no caben siquiera en la definición habitual de género, pues los textos que engendran se crean muchas veces sin plan ni organización e invariablemente no permanecen ni forman por tanto un corpus que luego puede ser recuperado. Es decir, ya en este formato electrónico, pues muchas veces el texto queda por ahí volando, ¿no? Hay gente que ya no se preocupa por recopilarlos en un solo archivo, o de recuperarlos para imprimir, en fin, lo escribieron y pues ahí se quedaron ya en ese gran universo cibernético que hemos creado. En fin, pero también hay libros que han compilado narrativa en Twitter. Es una cosa también muy interesante. Y finalmente, para regresar a la narrativa fotográfica, quiero recordar a Duane Michals. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, este célebre fotógrafo estadounidense. Aquí, por ejemplo, si ustedes han oído hablar de la paradoja de Schrödinger, el gato en una caja que no se sabe si está muerto o no, él hace unas secuencias a veces de una sola fotografía, digamos paradójicamente, y a veces de 2 o 3 o más, historias que a mí siempre me han parecido subyugantes, historias misteriosas que tienen que ver con la muerte, con el amor, con el deseo, con la desaparición. Aquí es una broma, pero que a mí me gusta mucho, me parece muy simpática. Aquí la esposa de Schrödinger se pregunta si su gato perdido está ahí en la caja o no. El gato, siguiendo la paradoja de Schrödinger, podría estar o no en esa caja. Y finalmente, en la tercera parte, pues ahí aparece el gato, ¿no? ¿Alcanzan a ver ahí el pie de foto? No. ¿No? Dice, la esposa de Schrödinger y su gato se están preguntando los dos cuáles son las probabilidades de que en este momento usted esté leyendo esto. Pues juega con la física cuántica también, ¿no? Pero digamos es una historia simpática. Acá hay otra serie de Duane, Las cosas son raras. Pueden encontrar muchos sitios en internet con la obra de Duane Michals. Aquí, por ejemplo, también esta serie, esta pequeña niña ahí en una sillita leyendo. Fíjense en ese abrigo impermeable que está colgado. Vayan viendo cómo el abrigo se transforma en una persona que se acerca a la niña, la carga y se la lleva. Historias muy sencillas, pero que también son muy inquietantes. Acá hay otra, un hombre en la estación, en el andén del metro. Y cómo se transforma finalmente ese brillo pues en una galaxia. Otra serie. Está el niño frente al lecho de muerte del que podría ser su abuelo. Y el abuelo se incorpora, como les comentaba, tiene alas. Unas alas que parecen de mariposa o de insecto. Se despide del niño. Y se va por la ventana. Parece que está a punto de saltar por la ventana.
y el niño lo despide. Aquí viene otra historia, 2 hombres en un callejón, caminando frente a frente. Entonces se dan cuenta que es una historia muy sencilla, pero que también puede decir mucho. Eso es lo que a mí me interesa de el hecho de contar historias, sea por cualquier medio, sea por el cómic, sea por la fotografía, sea por medio de un video, de una película, pero contar historias, hacerlo de esa manera tan efectiva es finalmente lo que importa. Aquí también. Y aparecen finalmente totalmente desnudos, desapareció el mueble y quedan en un entorno de flores y plantas, pues selvático, digamos, de ahí el título del paraíso recuperado, ¿no? Y con esto, pues doy por finalizada esta charla, es un poco de lo que quería compartir con todos ustedes. Ahora sí, pues estoy totalmente abierto a sus preguntas y comentarios. Rogelio, sí, tenemos algunas preguntas. Sí, Edu perfecto. Macedo tiene varias preguntas, te las voy a ir haciendo. Primero dice, bueno, ¿cómo han afectado las nuevas tecnologías a los proyectos de periodismo escrito? Bueno, es una pregunta que tiene muchísimas respuestas porque depende del medio, depende del periodista. Uno de los problemas, digamos, graves del periodismo es que con las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas los periódicos se han expandido. Ya no solamente publican su versión impresa, sino que también tienen su versión digital, la cual hay que estar actualizando prácticamente a cada minuto. Y es una cosa muy trabajosa porque requiere el esfuerzo del periodista, pues un esfuerzo, digamos, redoblado. Entonces ya no solamente tiene que hacer su nota para la edición impresa, sino que tiene que trabajar también para la edición en internet, estar actualizando, posiblemente producir para un podcast o para un programa de televisión o para el programa de radio. Entonces la tarea del periodista muchas veces se ve, digamos, sobrecargada. Es una cuestión laboral que tiene mucho que ver con cuestiones ya, digamos, de jerarquía en el periódico que tiene que resolverse porque la carga del periodista pues se ha incrementado. No son raros, digamos, los casos en los que muchos periódicos mexicanos en el mundo han despedido a cientos de periodistas, de fotógrafos, de reporteros, porque pues ya no pueden competir, ¿no? Digamos, en este gran entorno de tanta competitividad, donde si no son propiamente periodistas, pero sí muchas personas pueden informar directamente ya a partir de sus propias electrónicas, de sitios, de medios independientes, en fin. Entonces es un entorno también de reajustes, un poco lo que veíamos hace rato sobre la desaparición progresiva del papel en los siguientes años, y pues de reacomodos. Eso, digamos, la parte práctica laboral, ¿no? La que tiene que ver, digamos, con la carga de trabajo del periodista y a veces con la falta de tiempo para especializarse, para estudiar, para acudir a seminarios, actualizarse un poco, leer un poco más, digamos, propiamente en el ámbito del periodismo cultural. Pues a veces les hace falta a los periodistas leer el libro, ver la exposición con calma, asistir a una conferencia, pensar un poco y escribir su nota. Digamos, si tiene que hacer 3 o 4 notas al día, pues eso va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, es difícil para el periodista cuando se le carga tanto trabajo y sobre todo pues en un entorno digital y muy, muy, muy competitivo, muy hostil muchas veces. Pero por la otra, pues también las herramientas digitales están a la mano para poder hacer un trabajo mucho más profesional. Tenemos una enciclopedia gigantesca en internet que nos permite documentarnos, obviamente siempre y cuando nos vayamos con las fuentes más serias, con las fuentes originales para poder hacer un trabajo serio y no quedarnos con la primera aparición en Wikipedia. Pero bueno, es un problema complejo, tiene muchos ángulos, muchos matices, se podría hablar de estos distintos matices muy ampliamente, el laboral, el periodístico propiamente, el profesional, ¿no? Perfecto. También te pregunta, ¿todavía es factible pensar en el lanzamiento de proyectos impresos? Sí, desde luego. Hay, como les comentaba, hay ejemplos también de revistas que surgen en papel. Hay gente que
tiene este gusto por el objeto, por hojear la revista o el libro. Si, digamos, un ejemplo muy concreto son las ferias de los libros, ¿no? La de Frankfurt, la de México, la de Guadalajara, la de Buenos Aires, en las que básicamente el objeto, la mercancía que predomina es el objeto impreso. Y claro, pues también hay muchas revistas. Hay mucha gente que sigue haciendo revistas impresas porque le gusta el diseño en papel. Hay un ejemplo, digamos, más o menos reciente en Argentina, una revista que se llamó Orsay, que publicó Hernán Casciari. Una revista interesante, muy bonita, muy bien hecha, salía una vez, no sé cada cuánto tiempo, no sé si cada 2 o 3 meses, una revista gruesa que compilaba decenas de crónicas de periodistas muy interesantes de toda América Latina, digamos desde Villanueva Chang hasta Villoro o Martín Caparrós, de muchos autores de este continente hispanoamericano, y funcionó muy bien por medio de suscripciones, la enviaba a todos los países donde se la pidieran, pagaba muy bien a todos sus colaboradores, pero el experimento duró 3 o 4 años. Hay que encontrar bien la fórmula. Si alguien quiere hacer una revista impresa, tiene que encontrar muy bien la fórmula para poder sobrevivir, ¿no? Ya sea por medio de sus suscriptores y lectores, por medio de un patrocinador muy generoso, con una publicidad, digamos, muy bien conseguida. Y hablo de proyectos más que nada culturales y periodísticos. Si hablamos, digamos, de otras revistas como las que hacen Televisa o Expansión, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya estamos hablando de revistas financiadas por grandes corporativos que no tienen ningún problema económico. Estoy hablando de proyectos, digamos, independientes, personales, culturales, que tienen que ver más con nuestros intereses como periodistas y como narradores de historias, ¿no? Ok. También pregunta si, hablando de revistas digitales, ¿cuál es el modelo de negocio que predomina? Es un modelo que todavía no se ha podido establecer muy bien. Hay distintas fórmulas. Algunos tienen mucha facilidad para conseguir banners. Hay, por ejemplo, si se han fijado en revistas digitales como Pijama Surf o sopitas.com o el Deforma, pues que son, digamos, más bien como sitios de chacoteros que a veces se toman o crean, inventan noticias un poco divertidas, sarcásticas, irónicas, o toman, digamos, sin ningún pudor, información de otros sitios y la hacen pasar como suya, la reelaboran, la reescriben, más que nada, digamos, como noticias un tanto, pues como dije, ¿no? Chacoteras, ¿no? Digamos, no me parece que sean sitios serios, pero que sin embargo tienen una gran cantidad de anunciantes. ¿Por qué? Porque su tráfico es de millones de visitas al mes. Eso, pues, le conviene mucho a alguien que quiere tener su banner ahí, ¿no? Otras revistas, digamos, serias, entre comillas, como la nuestra, aunque también nos permitimos ese desparpajo y ese humor que a mí me parece tan necesario, a veces tenemos más dificultad para conseguir anunciantes, pero como les comenté también, pues hay proyectos de recaudación de fondos, hay organización de subastas o de fiestas también para conseguir más dinero para seguir saliendo. Afortunadamente, digamos, la creación de una revista en Internet no es tan cara como la es una publicación impresa, ¿no? Pero, pues, nunca sobran los fondos. ¿Por qué? Porque se puede contratar un buen programador, un buen diseñador, puedes pagar a los colaboradores, en fin, el dinero nunca sobra y sí hace falta encontrar mejores maneras de conseguirlo. Claro. Entonces, también pregunta si son rentables. Bueno, pues tiene que ver un poco con esto, ¿no? Depende del sitio. Yo pienso que si se trata de proyectos como estos en los que estamos ofreciéndole a nuestros lectores artículos serios para poderlos debatir, pensar, reflexionar, discutir, incluso rebatir, ¿no? Si no estamos de acuerdo con mucho de lo que se publica, ¿no? Y se crean grandes controversias, pues es a veces un poco más difícil. Yo creo que la cantidad de lectores que busca este tipo de información, pues siempre será un poco minoritaria en todos nuestros países, ¿no? La gente quiere a veces más entretenimiento que información seria. Claro. No sé si aquí en los que están en el público, ¿quiera alguno de ustedes? Sí. Hola, Rogelio, soy Claudia. Hola. Mi duda es, ¿qué tan fácil es hacer que la revista se pueda ver en el celular, en la tableta, en la computadora? Porque yo sí acceso a diferentes lugares y depende de dónde la abra es lo que puedo ver. A veces puedo ver los videos, a veces puedo ver las fotos, a veces puedo ver el texto en la pantalla del celular sin moverle y a veces no. ¿De qué depende eso?
Bueno, depende de cómo la diseñe el programador. Hay efectivamente maneras de diseñar para que una revista se pueda ver en todas estas plataformas que dices. A veces hay diseños tan efectivos que sin mayor necesidad, más allá de un par de plugins, se puede ver, digamos, con cierta comodidad, tanto en la pantalla de una computadora, como de una laptop, como de una tableta o de un celular. Pero depende también de estas funciones. Hay una cosa que se llama responsividad. Si tú bajas un par de plugins, y esto me lo acaba de explicar un programador, vas a hacer que tu revista, sí, vas a hacer que tu revista se pueda ver con mucha efectividad, con mucha claridad en cualquiera de estas plataformas, ¿no? Yo no soy programador, pero sí hablo mucho con programadores que me orientan, que me sacan de dudas, que las resuelven y que me explican un poquito cómo se puede hacer que una revista pueda verse muy bien en estas plataformas. ¿Qué hay de los contenidos que se pueden ver en un país y en otro no? ¿Cómo afecta eso a las revistas? Porque los videos de YouTube ya resulta que de repente uno entra a un video y no lo puede uno ver. Sí, sí, bueno, pues es un problema, ¿no? Esos son problemas que tienen mucho que ver con cuestiones tanto de políticas legales, con derechos de autor, a veces con censura. Por ejemplo, el nuevo diario digital que acaba de sacar Giovanni Sánchez en Cuba, pues está prohibido allá, pero se puede ver en México. Entonces son cosas que tienen que ver con diferencias entre países, con cuestiones legales, con política, con represión, con censura o simplemente con derechos de autor. Es una cosa que todavía está un poco... digamos, en una mezcolanza que todavía no se ha podido resolver en estos casos, ¿no? Así que habría que ver cómo se van resolviendo en cada caso. Y como tiene mucho que ver también con cuestiones de derechos de autor, pues si tú como autora quieres que tu video se transmita gratuitamente en todo el mundo, pues bueno, quizá tendrías que negociarlo de esa manera, pero si tienes algún impedimento porque estás afectando derechos de terceros o tomaste música de algún grupo o imágenes de tal autor y tienes que pagar derechos, en fin, pues no va a ser tan fácil. Son muchas cuestiones involucradas. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la cantidad de material que recibes, no sé, al mes, de personas que están interesadas en publicar algo? Es muchísimo, digamos, en cada edición publicamos un promedio de 60 contenidos repartidos en todas las secciones, más aparte en la sección principal, y de todo tipo, ¿no? Hay textos que son ensayos, que es narrativa, hay poesía, hay galerías de fotografía, de plástica, de cómic, hay cartones. Yo creo que en promedio son 60 materiales. No sé, a veces me pregunto si no deberíamos de publicar quizá un poco menos, pero bueno, siempre hay lectores para todo. Recibimos un promedio de 100 o 120 materiales, digamos, al mes, los cuales pues tenemos que revisar o por lo menos echar un vistazo para ver cuáles nos interesan y responderle al autor, ¿no? Responderle, pero también un poco ver qué hace falta trabajar con ese texto, si hace falta editar un poquito más, que lo complemente, que coteje algunos datos, o un cómic si nos parece, digamos, simpático, interesante, pero a lo mejor está mal dibujado. En fin, siempre tratamos de establecer una negociación o una discusión con el autor para que el producto finalmente pues sea lo mejor posible. Son muchos los materiales que llegan, afortunadamente. Perfecto. Y no sé, ¿qué podrías recomendarle a cualquiera que quiera publicar? Ya sea texto, video, lo que sea. ¿Qué les podrías recomendar? Bueno, pues que tengan confianza en su trabajo, que lo hagan lo mejor posible, que traten de agotar todas las posibilidades expresivas, narrativas, técnicas. Finalmente, si quieren compartirlo, una historia, ya comenté antes, por ligera o por dura que sea, vale la pena de ser compartida. ¿Por qué? Porque siempre va a encontrar un receptor sensible, un receptor que la va a interpretar a su manera, que la va a sufrir, que la va a gozar, que le va a poner a reflexionar. Yo creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que son las historias las que nos acercan, las que nos hacen una gran comunidad de lectores, de seres pensantes, de reflexivos, que quieren compartir este tipo de productos culturales, artísticos, y que se anime, ¿no? Simplemente, ¿no? Pero que trate primero de ser también receptivo a la crítica, de ser abierto para que su trabajo pueda recibir todo tipo de comentarios y finalmente, pues, el que tome lo mejor para que su trabajo final sea lo mejor posible. Perfecto. ¿De qué depende que algo se publique o no?
Bueno, el material que nos llega, porque no solamente me llega a mí, también tenemos un consejo de redacción y una mesa de redacción en la que leemos y vemos los materiales. Digamos, hay gente como más versada en arte, hay gente que sabe más de cómic, hay gente que tiene, digamos, cierta vocación por el ensayo. Entonces los comparto con 2 o 3 de ellos para que lo lean, me den sus comentarios, y si entre todos estamos de acuerdo en que vale la pena, que es un buen material, bien escrito, bien producido, que aporta algo interesante, o si es una serie fotográfica o un cómic o un cartón, pues si nos gusta, si estamos de acuerdo, si nos divirtió, si nos instruyó, si nos puso a reflexionar, si creemos en ese sentido que vale la pena, si estamos de acuerdo 2 o 3 de los del consejo, pues lo publicamos, por supuesto. Claro. Pues bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta. ¿No? Sí. Lo que nos está preguntando Diana es que ella ve que hay mucho trabajo detrás de todo el material que tú fuiste presentando, pues en realidad hay mucho trabajo detrás, mucha producción detrás de todo ese material. Y entonces, bueno, que en pocas palabras, ¿cómo le hacen para sobrevivir, no? ¿Cómo le hacen para sobrevivir con todo el trabajo que tienen que hacer para poderlo publicar? Bueno, pues estamos esperando un milagro, ¿no? Así que, sí, básicamente yo me dedico a la edición. Como mencionaste al principio, trabajo yo para otras editoriales y para universidades. Y también doy clases y escribo para varias revistas. Digamos que yo vivo de eso, ¿no? Como periodista y como editor para otras entidades. Y el trabajo que hacemos en la revista, pues es prácticamente lo que hacemos cuando ya tenemos tiempo libre, ¿no? De leer, de editar, de programar, de ir subiendo el material a la revista. Y bueno, pues también a veces cuando tenemos tiempo hacemos un poquito de trabajo de promoción, de tratar de buscar algún anunciante, algunas librerías, algunos negocios, hablamos con otros programadores. Ahora estamos platicando con un desarrollador español que se llama Ferran Arrecibit, que estuvo acá en Guadalajara, y él también nos está compartiendo pues muchos tips, ¿no? Para poder conseguir más patrocinadores, para incrementar incluso el tráfico de la revista en internet, tips que son técnicos de programación muy buenos, pero que nos van a permitir también seguir creciendo. En esa medida, en la medida en que la revista pase, digamos, el promedio de 200,000 lectores que tenemos al mes a 500,000 o a 1,000,000, en ese sentido también los anunciantes se van acercando. ¿Por qué? Porque ellos también están un poco sondeando el sitio de Google, por ejemplo, AdSense. Siempre están viendo esas páginas, cuáles tienen más tráfico, y proponen anuncios. Ya hemos trabajado con ellos, pero en la medida en que somos, digamos, un sitio pequeño, entre comillas, con 200,000 lectores al mes, pues a veces los ingresos no pasan, digamos, de 2,000, 3,000 pesos, ¿no? En la medida en que tengamos, digamos, 1,000,000, teóricamente podrían aumentar esas entradas por anuncios de Google. Pero es una cuestión, es un trabajo lento, diario, pausado, aprendiendo estos trucos, compitiendo con tantos sitios. Así que pues es el trabajo que hacemos por gusto, porque tenemos tiempo libre a veces para hacerlo, nos desvelamos un par de horas, y bueno, así va saliendo la revista. Perfecto, muy interesante. No sé, ¿alguna otra pregunta? A ver, sí, Eje te quiere hacer una pregunta. Básicamente es, ¿de cuántas personas está conformado tu equipo editorial y técnico? Bueno, mira, básicamente somos 2 personas. El programador, que se llama Jos Velasco, Ajá. Y yo, que me dedico pues a la edición y a la lectura de prácticamente todos los textos. Después yo voy haciendo un trabajo de selección, ¿no? Tengo las carpetas para cada sección, y después ahí ya voy un poco encauzando el material a los amigos que conforman este consejo que tenemos, digamos, ya desde hace unos 10 años, ¿no? Más o menos, estamos cumpliendo 10 años ahora en 2014. Entonces hay periodistas como Ariel Ruiz, hay cuentistas como Joaquín Peón, está Alberto Chimalaves, que también nos da su opinión. Hay mucha gente, ¿no? Digamos, está Gerardo Martínez acá en Guadalajara, que sabe mucho de ciencia. Él es profesor de divulgación científica, entonces nos da su opinión sobre textos de ciencia, y así. Entonces, digamos, los textos que tenemos, o sobre los que tenemos alguna duda, pues se lo pasamos a gente que es un poco más experta en la materia, para que nos diga, oye, pues sí, el texto vale la pena,
públicalo, o no, le falta esto y esto y esto, tendrían que hacerlo un poco más serio. O en fotografía también, ¿no? A veces le muestro a Pedro, o le muestro a otros amigos por acá, ¿no? A Héctor Guerrero, a José Hernández Cler, que les parece tal o cual serie. Y así vamos trabajando, digamos, es una especie de grupo de amigos, un consejo, digamos, formal, pero también informal, porque no estamos juntos, sino simplemente trabajamos, pues, como se van dando las cosas y básicamente por internet. ¿Y con qué periodicidad están publicando los contenidos? ¿Y es mensual o es dependiendo del contenido? No, la revista es mensual, aunque les confieso que a veces nos atrasamos un poquito por estas circunstancias, porque pues lo hacemos conforme vamos pudiendo y pues así va saliendo, ¿no? La idea es que sea mensual, tratamos de tener esa periodicidad, pero sí, a veces nos atrasamos un poco. Okay, sería mensual actualizando las secciones, todas las secciones, ¿no? Todas las secciones, sí. Nuevos contenidos. Sí. Pues sería básicamente todo y bueno, también una felicitación. Desde yo muy joven tengo en mi librero mi colección de Gallito Inglés y de Postmoderna, y de alguna manera fue en ese momento que no había internet, la forma en la cual me acerqué a, como bien lo mencionabas, sin pecar de nostálgico, de acercarme a creadores, a literatos, a fotógrafos, artistas visuales, y gracias a esas primeras publicaciones independientes fue que pude seguir el trabajo y conocer mucho del trabajo de gente que ahora ya sigo y admiro, y estoy al pendiente de su trabajo, y de alguna manera también vino a estimular mi vocación por el diseño gráfico y la fotografía y las tecnologías. Gracias mucho a esas revistas. No, hombre, gracias a ti, pero fíjate, una cosa muy curiosa es que ahora en internet se está recuperando mucho del trabajo que se hizo con el Gallito Inglés. Clement, que era colaborador del Gallito, sí. Ahora tiene un blog donde va subiendo los ejemplares del Gallito y ahí se pueden ya consultar. Entonces es una cosa también muy interesante, ¿no? Hace 2 o 3 años, cuando participamos también en el MUAC, en esta serie dedicada a los 80s, también están escaneando la regla rota y están escaneando la postmoderna para poder después presentarla tanto en plataformas virtuales y tratar de imprimirla. Así que es una cosa que el internet también permite recuperar mucho de lo que se produjo en los 80 y en los 90, ¿no? Y están todos ahí en la red, están todos en Facebook, todos tienen Twitter o tienen sus blogs personales, pero recuperando mucho de aquel trabajo y aparte produciendo pues el trabajo actual, ¿no? Sí, de alguna manera también es muy interesante echarse un clavado en esas primeras publicaciones, por ejemplo, de Fadanelli, ¿no? Esos primeros escritos, o de otros creadores gráficos, visuales. Es interesante y bueno, qué bueno que se esté recuperando a través de esas iniciativas. Exacto, ahí ya el internet ha permitido esta continuidad, ¿no? No se ha perdido, no se ha olvidado, ahí está, ¿no? Ya no es necesario ir a la hemeroteca, sino ya lo tenemos también aquí a la mano muchas veces en internet. De manera más presente. Pues sí, por mi parte sería todo, Rogelio. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Quedas ahorita con Pati. Gracias. Pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. De verdad, Rogelio, hemos disfrutado mucho esta charla. Te agradezco que hayas estado con nosotros en esta cuarta conferencia. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que decir. No, bueno, pues quedo a sus órdenes. La verdad es que la revista es una revista abierta, ojalá puedan seguirla, revistareplicante.com. También estamos en Facebook, es Revista Cultural Replicante. Y Revista Replicante, y en Twitter Replicante Mag, para que también pues todos los que nos están escuchando y viendo nos puedan seguir, podamos seguir con este diálogo. También si quieren enviarme propuestas, estoy en rogelio56@gmail.com, y pues es una manera de que podamos continuar con esta plática, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Rogelio. Y otra vez agradecerte esta invitación. No, gracias a ti. Y bueno, pues les agradezco también a todos los que están aquí presentes y a los que están en línea, que nos pudieron acompañar en línea. Muchísimas gracias. Les recuerdo que el siguiente mes, el último miércoles de junio, que sería el día 25 de junio, estaremos nuevamente aquí con la quinta conferencia. También les recuerdo, empezamos, sobre todo todos los que vienen a hacer, nos acompañan por parte de Noche de Museos, les digo que tenemos una serie de cursos que inician la siguiente semana. Hay uno de ellos que tiene que ver con el arte, se llama Visita Guiada,
Es un curso que tiene que ver con exposiciones, con obras, artistas, recorridos, y bueno, pues si están interesados, inicia la siguiente semana, el próximo miércoles. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su presencia y nos estamos viendo el próximo mes. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.